¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace 31 años, en un desafío más de Jorge Morelo en estos canales que estamos saliendo ahora, en Norte Grande Federal, en Somos Unos, en Gigaret, en forma ininterrumpida, en estos días verdaderamente tan fríos. Pero lo que no está frío es la situación económica y política que estamos viviendo todos los argentinos, donde vemos a diario que la gente no llega, independientemente de las medidas que se están tomando. La ley de base tan requerida por el gobierno nacional ha sido aprobada en estos últimos días y de 600 capítulos, creo que era el comienzo, se redujeron a 300 y finalmente, creo, si mal no recuerdo, 232 o 234 fueron aprobados. De esos capítulos, el gobierno destaca 10 que son los más importantes, que los vamos a ver en una placa a los efectos de no equivocarnos. El primero dice la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Vamos a la segunda placa. El número 5 de esas 10 que quieren destacar es una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Una redistribución de la coparticipación federal de impuestos, el compromiso de la provincia de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Vamos al número 8. Una reforma laboral que le dé sostenibilidad al sistema y respete a los que aportan. La apertura del comercio internacional para que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Estas son las 10 más importantes o los más importantes artículos que el gobierno está aportando fuertemente. Y nadie duda que son absolutamente necesarios y que el objetivo de todo esto es para el bienestar de los argentinos. Sin embargo, a pesar de todo esto, de haber sido aprobada la ley de base, como ya dije, y firmado el Pacto de Mayo, que se hizo el 9 de julio, la situación está muy difícil. Los números no dan. Y tenemos otras placas para mirarlos. El Producto Bruto Interno cayó 5.1% en el primer trimestre del 2024. Las importaciones en un 20.1%. El consumo privado cayó el 6.7%, la inversión el 23.4%, la industria el 13.7%, la construcción el 19.7%, la desocupación creció en un 5%. Tenemos otra placa. 16 de cada 100 niños no terminan la escuela secundaria. Más del 50%, todos lo sabemos, de la población argentina está bajo los índices de pobreza. Estos son datos de la Fundación Proteger. Y la caída del poder adquisitivo, según la UCA, fue en un 20%. El consumo masivo cayó 20.4% según Focus Market. Estos números que son imposibles de negar porque son las evaluaciones que hacen distintas empresas de la situación que estamos viviendo los argentinos, es una realidad. Todos sabemos que no se puede llegar a fin de mes, que se han tomado medidas durísimas, con ajustes tremendos, que eran necesarios para erradicar la corrupción y la vagancia que había en este país, y eso no lo duda nadie. Pero también es cierto que el gobierno pareciera que no está encontrando el equilibrio entre lo que se tiene que hacer y las necesidades reales de la gente. Porque hoy gran parte de la población, señores, no tiene plata. No tiene plata para comprar medicamentos, no llega a fin de mes, no puede atender sus necesidades básicas, tiene dificultades con los chicos que van a las escuelas, y ni hablar de los premios que uno, como resultado del esfuerzo que hace, se da, una salida, comprarse una ropa que le gusta o ir a comer algo por ahí. Imposible. Y faltan 4 años de gobierno que el sentido común nos dice que hay que estar alerta para ver lo que se hace, para ir corrigiendo situaciones, porque todos los días vemos una nueva. Pero lo cierto es que en un país donde la mitad de la población está bajo la pobreza, las cosas son muy difíciles y complicadas. Y hoy
Hoy estamos en el medio del río y la costa no se ve. Por eso hemos invitado a muchos jóvenes y entendidos para hacer una discusión o para generar un debate serio, con una óptica muy regional, que es lo que necesitamos. Ahora que estamos aturdidos por lo que opina Buenos Aires, nosotros queremos saber lo que opina la gente de acá. Señores, yo he hecho una breve apertura, no sé quién de ustedes quiere abrir. Carlos. Bueno, la verdad que has dicho cosas de la realidad, ¿no? Pero sobre todo el tema de los 10 puntos, yo creo que, o por lo menos mi interpretación, es que son genéricos. Después, de acuerdo a cómo se instrumenta cada uno de ellos, es donde están las diferencias. Es decir, no tener déficit fiscal. Eso yo creo que realmente es muy difícil negar ese eslogan, porque nadie en la casa de uno nadie puede vivir gastando más de lo que recibe o hasta el momento que pueda endeudarse, pero a partir de ahí no tenés solución. Ahora, ¿cómo lo eliminamos al déficit? Bueno, este gobierno ha llevado, por ejemplo, el 60 y pico % del déficit fiscal, eliminarlo con los jubilados. Entonces, acá es donde podemos estar de acuerdo o tener diferencias. Yo creo que hay que buscarlo sobre la base del que mayor beneficios tiene en este país, no justamente en el que menos tiene. Un jubilado hoy está en la indigencia total, entonces le puedo seguir sacando. Estas son las cosas que a mi criterio tenemos que evaluar. ¿Cómo logramos no tener déficit fiscal? Bueno, buscar alternativas. También reconozco que gobiernos anteriores, independientemente de mi posición política personal, tampoco han dado en la tecla en cómo eliminar un déficit teniendo una redistribución de la renta equitativa. Pero de todas maneras, como eje central, para no extenderme más, yo te diría que ni la Argentina ni ningún país puede salir adelante pensando en el conjunto de sus habitantes en la medida que no haya crecimiento y desarrollo económico. Caíto. Hola, buenas tardes. Coincido, es un momento muy difícil. Vos sos un hombre liberal, de familias liberales, Sí. toda una estirpe política de la provincia de Corrientes, Sí. no sé si están cuestionando estos últimos tiempos, pero no vamos Bueno. a entrar en el tema, ¿no es cierto? Bueno, sí, coincido con la necesidad de tener equilibrio de las cuentas públicas y coincido también en lo que dice que estamos hablando de un gobierno que lleva hoy cumple 7 meses de que asumió el poder y decía que no es culpa de este gobierno, sino que es una consecuencia de un arrastre de la historia de la Argentina. Fíjese, hablamos que uno de los puntos del pacto del Pacto de Mayo es la reducción del gasto público al 25%, que serían estándares históricos. En el año 1983, ese era el porcentaje del costo del Estado en la Argentina, y al cabo de 20 años, en el 2002, habíamos triplicado esa suma y llevamos a 66.000 millones de dólares el costo. Y luego, en el 2015, en ese lapso otra vez casi de 20 años, quintuplicamos a 300.000 millones. Esos son gastos producto de tener más de 20 ministerios, 80 subsecretarías, 80 secretarías, 600 subsecretarías y unas tantas direcciones. En el año 40, cuando la Argentina estaba entre los primeros lugares del mundo en la situación económica de su gente y el obrero argentino, producto de la aplicación de políticas liberales, tenía un 77% del ingreso de un obrero del Reino Unido o de los Estados Unidos, el costo del Estado en la Argentina era del 8%, no del 25% que queremos llegar hoy, y solo había 8 ministerios, solo había 50 secretarías y no había direcciones. Entonces, lo que tenemos que ver es la responsabilidad en el tiempo de la dirigencia argentina, todos somos responsables,
para haber llegado a este estado de situación que hoy requiere de una solución extremadamente dura, pero tomando las soluciones que requiere el estado de situación, no tomando y haciendo parches para soluciones esporádicas y temporarias, sino para buscar soluciones de fondo a la cuestión que a todos nos compete, que es que todos los argentinos podamos estar un poco mejor. No quiero ser muy extenso, pero... No, después vamos, esto es una bueno, apertura nomás que hacemos para después entrar bueno. en el debate. Raúl, Bien, bien. ¿cómo Sí. estás viendo la cosa? Yo primero quiero agradecer por la convocatoria y siento el calor de la juventud, mirá qué lindo, ¿no es juventud cierto? que estamos rodeados. Esto es bueno, Y esto es saludable, es ¿no? saludable en primer lugar. En segundo lugar, se enriqueció con nuevos integrantes, Ricardito, el señor. Oscar Corobaichuk, claro, Oscar gente nueva que está Corobaichuk, participando, ¿no? en el Bueno, programa. es imposible no ser crítico y la realidad desnuda falencias muy grandes de la situación actual. Nadie niega de que los cambios que se tendrían, que se hicieron o que se están haciendo, en muchos casos eran producto de un diagnóstico en cierta medida necesario y en algunos casos correcto. Lo que me parece a mí que la política, los instrumentos, la batería de instrumentos que se están utilizando son extremadamente rígidos y que va a producir y está produciendo efectos no deseados muy agudos para sectores muy vulnerables de la sociedad. Entonces, que es imprescindible hacer una reestructuración del Estado, que es necesario modificar los niveles de déficit fiscal que se tenían, a nadie se le escapa. Obviamente esto está cargado de una dosis de culpabilidades y de generaciones de grietas y en muchos casos de excesiva generación de voluntarismo sobre cómo deberían resolverse las cosas y cómo se están planteando. Para mí la cuestión de bajar el déficit y mantener el equilibrio fiscal como una panacea, como una garantía de éxito, no es una solución. No es una solución y a las muestras me remito porque si bien hace poco que está el gobierno, los efectos para la recuperación van a demorar bastante tiempo. Y déjame terminar. La corrección del déficit, la corrección del equilibrio fiscal, dice el gobierno que va a ser mediante la reducción de impuestos y no mediante y a través de la reducción también del gasto público. Va a ser imposible materialmente hablando, sobre todo en nuestra provincia, en otras provincias del país donde el aparato productivo tiene más capacidad de rearmarse, va a ser imposible que sin la reestructuración, sin el rearmado de la obra pública, por ejemplo, se vuelva a generar empleo genuino. Va a ser imposible que solamente con la inversión privada, que está demorando mucho en venir, se generen empleo en tiempo récord. Los niveles de desocupación son tan altos y los niveles de caída de consumo son tan altos que las propias fuerzas, como dice el esquema liberal, las propias fuerzas del mercado no van a dar abasto para generar empleo y soluciones en forma automática en el corto plazo. Entonces, habría que revisar el diagnóstico y los instrumentos elegidos me parece que no son suficientes y hay que buscar creatividad. Y sobre todo, para cerrar, cuando el gobierno habla de Pacto de Mayo, que se firmó en julio, un pacto requiere comunidad de acuerdos, no imposición de acuerdos. Un pacto no implica chantaje de un sector al otro, es decir, vos me votás tal cosa, pero si vos no me votás tal cosa, yo no te doy tal otra. Entonces, cuando suceden esas cosas,
pareciera que aunque los actores son distintos, las situaciones de chantaje y de fuerza se vuelven a repetir en la Argentina y eso nos conduce a situaciones más o menos parecidas. Bien. Eso nomás. Oscar Corobaichú es uno de los empresarios más importantes de la provincia. ¿Tenés cuántos? ¿300, 500 empleados? Y alrededor de 500. Alrededor de 500, con lo cual nos puede dar una apreciación de cómo le está impactando las medidas que se están tomando, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien. Ante todo quiero mandar un saludo a mi querido Terruño Labreña, que hoy cumple 103 claro, años cierto. de vida, que es cuna del nacimiento del empuje chaqueño de la agricultura. Claro, sí, De sí. ahí las colonias gringas que vinieron, se radicaron y se expandieron por todo el Chaco, llevaron y vos no adelante. lo podés negar, ¿no? Y Corobaichú, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo está viendo la cosa, Oscar? Mira, yo lo veo, ¿cómo te voy a decir? Tengo 50 años en la actividad privada. Lo sufrí, Rodrigazo, Claro. Sigó, Alfonsín, la primera etapa Menem, el 2001. O sea, Martínez de Oz. Por eso, sí, Sí, digo, claro. Martínez de Oz fue más o menos lo mismo con la continuación del que apuesta al dólar pierde. Todo eso lo he sufrido y lo he vivido, así que estoy, por decirte, de 1 a 10, con 9 puntos de optimismo total con este plan económico, con las medidas que se tomaron, con las medidas que se están tomando, porque nosotros siempre vivimos del Estado, de la teta al Estado, no de la actividad privada. Siempre se castigó a la actividad privada y ahora por fin tenemos a alguien que nos está apoyando, donde nos van, lógico, en 7 meses no se puede ver. Hemos aguantado al gobierno 20 años y pidiéndole de todo y aceptándole todas las cosas. Aguantemos por lo menos 2 años. Si en 2 años no da, pero yo como en la actividad privada que vos me decís de mis empresas, yo desde el mes de mayo veo una recuperación. Pero una recuperación que se está dando y en forma importante, chicos. ¿De qué forma? Y en la parte, está bien que es parte comestible y bebida, decían la parte de bebida y todo, y la que no aumentó de precio, la que casi no subió. Nosotros estamos trabajando con los mismos precios de mayo, junio del año pasado. ¿En Frigopor? En Frigopor. ¿Entiendes? Con todo el aumento que hubo, pero nos hemos acomodado con toda la gente, aprendieron, y la recuperación salarial de hoy de un sindicato como de carnicería se quintuplicó en el 2024. O sea, no es que quedaron atrás, realmente se está recuperando el salario, se está recuperando la actividad, se está recuperando las ventas. Convengamos que la carne porcina ha subido, ¿no es cierto? En Sí, comparación el con la consumo bovina. sí, porque cuando Claro, nosotros más empezamos barata. el negocio era Claro. el 2, el 3% consumo Claro. y estamos llegando al 18, 20% del consumo total. En la parte de gaseosa se repuntó desde junio, fue un repunte importante, con pleno invierno y todo lo demás, comparado con otros meses, hemos repuntado. Entonces, lo vemos con optimismo. O sea, es mi punto de vista, ¿no es cierto? Bueno, vamos a los jóvenes. Ahora ya abramos el debate, ya empiecen a cambiar. Yo moderé un poquito para darle una oportunidad a los panelistas. Adelante con ustedes ahora. Desde mi punto de vista, yo creo que el plan tuvo una etapa muy dura, que fue esa que vimos en la placa, donde tenemos caída de todas las variables, de la industria, Todavía del está comercio, y en algunas industrias todavía estamos en caída, pero hemos encontrado un piso general. En general, el equilibrio de la Argentina está logrando mostrar que hay algunas industrias que ya tienen repunte, sobre todo energía, minería y demás, y a partir de esa industria se puede impulsar el resto de la economía, y vemos también rebote en el consumo, tal vez impulsado por ese mismo rebote y también por la aparición del crédito, que era una cosa que nos habíamos olvidado que podía existir, digamos, que uno podía endeudarse no solo para la tarjeta de crédito en el supermercado, sino como para comprarse una casa, un vehículo, o poder invertir en una empresa y poder crecer, digamos. Esas son señales que muestran de que la economía se convierte en una economía un poco más sana. Todavía no estamos en línea de un país normal, eso es una realidad. Lo que nosotros vemos es una recuperación de donde estábamos,
pero para tener crecimiento este tiene que ser nuestro piso, digamos. Para mí sería clave que, a partir de lo que se ha dicho, diferenciemos dos planos en este debate. En primer lugar, el plano particular o de la micro, de la realidad que viven las personas o el grueso de la sociedad en el día a día, que yo creo que hasta ahora hay una confianza, hay una credibilidad que el gobierno nacional todavía tiene, que una de las preguntas que tenemos que hacernos es cuánto está dispuesto a aguantar la sociedad, cuánto está dispuesto a aguantar los ciudadanos, las personas de a pie, pero yo creo que hoy, sobre todo en la juventud, que es nuestra franja etaria, todavía hay una credibilidad muy fuerte en el gobierno y están dispuestos a aguantar, a perder su capacidad de consumo, su capacidad adquisitiva, en pos de la confianza que quedó demostrado el año pasado que le dieron al gobierno, también por un rechazo a lo que hubo previamente. Eso a nivel micro. A nivel escenario político nacional, que es lo que se habló, que es lo que vimos en la placa de los 10 puntos del Acuerdo de Mayo, que terminó siendo de julio, pero bueno, ese es el escenario político nacional, que la realidad es que hay un gran consenso en esos 10 puntos, pero el desafío y lo que tenemos que ver de cara al futuro es cómo se termina materializando esos 10 puntos en las políticas públicas, de qué forma logra el gobierno llevarla a cabo y que se terminen demostrando en la realidad. Ahora, acá hay una cuestión que creo, no sé si alguno se estuvo percatando. Las recuperaciones económicas tardan muchísimo tiempo. Acá los economistas presentes no me van a dejar mentir. Japón, terminando la Segunda Guerra Mundial y recibiendo 2 bombardeos importantes, que no lo vamos a salir a repetir, ya todo el mundo lo conocemos, tardaron 6 años en recuperarse económicamente. De ahí precisamente uno de los productos más comercializados a nivel internacional, que es la sopa fideo instantánea, nació por plena crisis que estaba pasando el gobierno de Japón en esa época. Acá hay una cuestión importante, la que se va a reorganizar la coparticipación. Las provincias más productivas, dependiendo cómo se arregle políticamente, las provincias más productivas van a poder mantenerse a flote a una recuperación económica a largo plazo. Las provincias que dependen mucho del Estado, que tienen mucha actividad provincial, empleo provincial, como lo es Chaco, Catamarca, Formosa, son las provincias que más vamos a sufrir económicamente. Y esa es una realidad y lo tenemos que estar enterados de esta situación, porque es lo que nos va a tocar. Si no llega a haber una lluvia, un aluvión de inversores, de empresas inversores, no se llega a ver una reacomodación estatal por parte de Esdero o incentivos a la actividad privada, por ejemplo, acá en la provincia del Chaco, la actividad privada le va a costar a mares poder reactivar, por lo menos en lo que es en nuestra zona, lo que nos está importando hoy por hoy la provincia. El consumo, como usted bien lo dijo, está mejorando en algunos aspectos y es verdad. Y paulatinamente va a ir mejorando a medida que se vaya reacomodando los gastos públicos, se puede ir reacomodando en base a dejar de haber estado tirando plata donde no convenía a las asistencias sociales y demás. Pero el problema es, Chaco no aporta nada en coparticipación y cuando se tenga que venir a ver la coparticipación arreglada, porque acá ya justamente lo dijeron, antes era la chicanada de me votás, te devuelvo tanto de coparticipación, no te devuelvo, te doy, no te doy, y eso es algo que siempre ocurrió, sobre todo con coparticipación y demás. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se arregle esa coparticipación? ¿En qué vamos a ir a parar nosotros los chaqueños? Es un punto muy interesante porque justamente nosotros somos beneficiados por la coparticipación en teoría. Recibimos más plata de la que aportamos. Sin embargo, somos la provincia más pobre de todas. Y Resistencia al conglomerado urbano más pobre del país cuando no lo éramos en el momento que se discutió la coparticipación. Entonces, ¿esta ayuda o esta plata extra que recibimos nos ayuda o nos perjudica? Bien, tenemos que ir a un corte y volvemos en un minutito.
Bien, vamos ya con el segundo bloque a continuar con este interesante debate que se está poniendo no como el tiempo, sino un poco más calentito. Déjame, Jorge, vos dijiste, bueno, perdón. Sí, dale. Vos ponías ahí, crisis hasta cuándo. ¿Desde cuándo la crisis? Me va a decir crisis a mí que tenía que contrabandear marzo, abril, mayo, tripa de chorizo para hacer chorizo. Contrabandear en canoa de Paraguay porque en Argentina no tenía. Porque no podíamos traer repuesto para arreglar una lavadora, una sopladora, una envasadora. ¿De cuándo crisis? Crisis era eso. Claro, sí. 20 años de crisis, ahora que estamos queriendo salir del pozo, vamos a seguir pisoteando. Muchachos, tenemos que recapacitar. Vivimos 20 años de crisis total. Bueno, buenas tardes. Básicamente acomodar, digamos, aportar a lo que ya vienen diciendo con respecto a lo económico, pero sumarle también el costado más político, social y cultural, si se quiere. Es cierto lo que decían acá, que había muchas cosas que había que corregir, no cabe duda. Creo que una de las cosas era el déficit, no se puede gastar más de lo que ingresa, pero también es cierto que hoy tenemos un Estado nacional que tiene superávit porque tampoco está pagando muchas cuestiones como por ejemplo la energía. Entonces pasamos de un ejemplo en una casa donde se gastaba más de lo que ingresa a una casa en donde básicamente uno ya no gasta, es como que tenga una familia, deja de comprar los alimentos, de pagar la luz, de pagar los medicamentos y por supuesto que a fin de mes en ese sentido va a sobrar dinero y ese es el famoso superávit del que hoy se está hablando. En ese sentido se puede ver el problema que hubo con el gas, que tuvieron que resolverlo a última instancia porque suspendieron una obra pública como el gasoducto y por no gastar 40 millones de dólares tuvieron que gastar 500 millones de dólares importando el gas. Eso a veces uno puede decir que puede ser un error de gestión, muchos lo pueden atribuir a un error de gestión, a falta de experiencia política del actual gobierno, que tampoco pudieron controlar los vencimientos de los productos que tienen almacenados hace 6 meses, como cajas de leche, que vencían ahora el 4 de julio, por ejemplo. Y muchos lo atribuyen a maldad. Yo no creo que en política haya maldad, pero sí creo que hoy estamos asistiendo a una cultura de la crueldad, donde ya no se debaten ideas, ya no se argumenta, sino que estamos asistiendo a la época de los memes y la descalificación constante y ver quién hace el insulto más creativo. Las redes sociales son un reflejo de eso. No se ven ideas, no se ven discusiones de ideas, sino memes creativos y eso es lo que se celebra. Se celebra si el presidente comparte a un dirigente político que tenga el rostro con una persona de síndrome de Down y eso es lo que se aplaude. Eso es lo que por ahí preocupa más, que estamos viviendo una época del culto a la crueldad, porque errores en gestión puede tener cualquiera. Yo creo que el gobierno tenía que corregir muchas cosas. Ahora, no sé si un vehículo anda mal, lo mejor es destruirlo. Creo que si un vehículo funciona mal, hay que arreglarlo, no prenderlo fuego, como dijo el presidente, que viene a destruir el Estado por dentro. El mayor problema que tenemos para las cuestiones económicas y para el sufrimiento de la gente es la corrupción. En el gobierno pasado fue condenada una vicepresidenta de la Nación por haberle otorgado el 78% de las obras públicas a una empresa. Esa empresa solamente terminó el 51% de las obras y de 50 obras otorgadas, 24 fueron pagadas en su totalidad y las obras no están. La corrupción es la que genera el sufrimiento de la gente, que las cosas no lleguen. En diciembre estábamos hablando de una crisis monumental para la Argentina y cuando estábamos brindando en Navidad planteábamos de qué manera me va a pegar la hiperinflación en los próximos días, porque teníamos una inflación avanzada que los economistas que están acá me pueden decir podíamos llegar al 3000%. Yo no he vivido tantas crisis como acá el señor, pero sí recuerdo de la del año 89, donde tuvimos un periodo de 6000% de inflación por mes. En Corrientes había que pagar los salarios semanalmente, porque si le pagabas todo en un mes, a los 10 días esa plata no valía nada, ni siquiera para comprar lo necesario para alimentarnos. Entonces, producto de la ineficiencia de gobiernos anteriores, producto de la corrupción monumental, estábamos por tener la crisis más grande de la historia. Y en diciembre, cuando nos preguntábamos cómo nos defendemos ante la crisis que se viene,
6 meses o 7 meses después decimos de qué manera viene la recuperación, los salarios empiezan a recuperarse, las jubilaciones que sí son un problema a resolver, pero no fue este gobierno el que jubiló a gente que nunca hizo aportes, ni que entregó subsidios por discapacidad a más de 1 millón de personas cuando nunca tuvimos una guerra. Ese tema de la corrupción es el que ahora se está atacando. Y cuando hay faltantes de mercadería, ayer se encontró en un galpón de un grupo gremial 3.000 kilos de mercaderías que se pudrieron cuando el gobierno le había entregado en tiempo y forma. Entonces, acá lo que se está atacando son intereses de pequeños grupos que han generado la debacle de la Argentina, y a esos grupos tenemos que atacar, más allá de cuestiones económicas de micro y de macro que tenemos que solucionar porque se están tomando medidas de fondo, pero lo importante es que estamos buscando una realidad y algo que sea coherente con la historia de la Argentina. La Argentina se hizo con gente honrada de trabajo y de esfuerzo, y no gente dedicada a hacerse millonaria a través de la corrupción. Ese cambio cultural es el que tenemos que aplicar ahora en la Argentina, y es lo que es el camino que estamos recorriendo recién en 7 meses. No quiero cortar la palabra, pero sumo 2 cosas interesantes. Esto es un debate, con lo cual, si no están de acuerdo, pueden intervenir. De lo que decía Ezequiel y particularmente de lo que decía Oscar, porque me parece que como joven militante es necesario, y la política, una de las tantas cosas que tiene que aprender es acercarse al empresariado, escuchar al empresariado y generar espacios de encuentro y de debate con el empresariado, porque al fin y al cabo es la principal productora de mano de obra y de trabajo en la Argentina. Así que con lo que decía él, tomo esa cuestión de que venimos de 20 años de un modelo agotado, de un modelo que la gente claramente rechazó en las últimas elecciones y que es transversal a todo el espectro político de la Argentina. Ese modelo quedó agotado y se terminó el año pasado, y está claro que el electorado lo rechazó con firmeza. A partir de eso, y como jóvenes, creo que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué modelo queremos a futuro? Y que no sea de acá al 2027, sino que sea un modelo estructural a largo plazo. Como jóvenes tenemos que darnos ese debate, pero para darnos ese debate seriamente y para llegar a buen puerto, tomo lo que dijo ese, que los memes, los agravios, las descalificaciones, la falta de respeto, la falta de madurez que se ve muchas veces en la política, pero que particularmente tiñen a este gobierno de falta de respeto, a veces parece inclusive hasta de poca seriedad a la hora de tener ciertas discusiones. Esas cuestiones no nos van a llevar a buen puerto, pero sí creo que el desafío es, como jóvenes, qué acuerdos, qué consensos tenemos que llegar para que ese modelo agotado de 20 años que tenemos atrás o más pueda ser un modelo productivo y favorable al futuro. Carlos, ¿está agotado? ¿Fue agotado el modelo? A ver, yo creo que las cosas no están demasiado agotadas, siempre hay cosas para rescatar, buenas y malas, ¿no es cierto? Mejorar las malas y usar las buenas. La continuidad de los políticos en la Argentina es destruir lo bueno y potenciar lo malo. Esto fue así, lo hemos vivido nosotros que peinamos canas, ¿no es cierto? Lo que hizo el otro era bueno, no es una porquería, de que nos continuemos, ¿no es cierto? Sí, la verdad que yo en pocas palabras lo planteé al principio. O sea, yo no estoy, a pesar de mi posición política públicamente conocida, yo no estoy defendiendo lo anterior. Aparte, ¿qué tengo que discutir? Lo votó el pueblo a este gobierno. Yo no lo voté, pero lo votó el pueblo en su gran mayoría. Bueno, a mí no me preocupa eso ni echar culpa si esto está mejor o peor. Yo lo que digo es que en la medida que nosotros no podamos crecer y tener una distribución equitativa de la renta, es muy difícil encontrar solución para todos los argentinos. Y yo lo que no veo hasta ahora es que me digan cómo vamos a crecer. A ver, en el Chaco, usted me dice qué posibilidad de desarrollo hay con el campo, ¿no? Bueno, yo le digo que el 97% de la fruta la traemos de afuera, el 85% de las verduras las traemos de afuera, el 60% de la carne, a pesar de que la pampa húmeda nos tiró todos los animales para ellos sembrar soja, la traemos de afuera. Yo tengo un estudio hecho, lo he presentado públicamente, un libro inclusive, donde demuestro que podríamos tener nada más que en esos 3 rubros 40.000 manos de obra en la provincia y podríamos comer el 30% más barato. Ahora, ¿por qué no lo hacemos?
Yo digo, esto es lo que yo digo. Antes de pensar en la timba financiera, pensemos en esto. Porque yo digo, a ver, el ministro de Economía Nacional, ¿en dónde estuvo? En la timba. ¿Alguien lo vio trabajar alguna vez? El endeudamiento que se tuvo en el gobierno de Macri y toda la fuga de capitales, él fue uno de los cabezas políticas, sin entrar a desmerecerlo a fulano mengano. Pero yo quiero que me hablen de trabajo, quiero que me hablen de crecimiento económico, quiero que producimos, ¿qué vamos a producir en la Argentina? Bueno, pero lo que pasa es que hemos matado al aparato productivo. Pero, dándoles planes, pero trabajando. ponele que nos hayamos matado, querido. Nosotros combatimos, nosotros hicimos una inversión, no hemos privado, hicimos una inversión para tener carne del Chaco, cerdo del Chaco. Hemos hecho una inversión, y bueno, fui a tu así inauguración. se puede, y así se puede hacer. Pequeñas cosas. Pero bueno, correcto, pero hagámoslo. Hacían la miel. ¿Y qué plan porque tenemos con subsidiaron a los que trabajaban, dejaron de hacer miel. La corrupción de la política mató a la actividad privada, la mató. Pero también lamentablemente quedan algunas raíces que pueden reflotar. Pero si nadie te dice que no corrija la corrupción, ¿qué tiene que ver la corrupción con tener un plan económico de crecimiento económico? Sí. No lo confundamos, porque si no parece que yo estoy en contra de vos porque estoy en contra, porque soy de otro partido político. No está más en discusión eso. Yo por lo menos no lo discutí nunca. Y lo he planteado en programas anteriores, acá con Morelo, en pleno periodo electoral, que inclusive he recibido crítica de muchos compañeros. Pero yo decía, ¿cuál es la diferencia que puede tener el ministro de Economía, que traiga Esdero en ese momento, con Pérez Pon, que nunca lo vi en el Chaco, y menos cantando la marcha peronista, y que venía de Buenos Aires? ¿Qué conocía? Yo en eso he sido objetivo, y nadie podía negar la amistad personal que tengo con Coqui Capitaní. Sin embargo, he hecho las críticas constructivas. Fui su jefe de campaña para asumir al gobierno. O sea, yo no estoy en esa posición del egoísmo, de pensar que vos porque sos esto y el otro aquello. No, yo quiero un plan económico que realmente me dé solución para la mayoría de los argentinos. También lo he dicho, en el país todos han apuntado, inclusive el gobierno de Massa, apuntaron al litio, apuntaron al petróleo, a las minas, al campo. ¿Y cuánta mano de obra o cuánta gente incluye de esos cuatro sectores en el país? 3 millones, 4 millones. Y los otros 42, 43 millones, ¿qué van a hacer? Porque yo digo, cuando gobierno y me presento como un candidato, ¿gobierno para quién? ¿Para 4 millones o tengo que gobernar para 47 millones? Esta es la cosa, esto es lo que yo quiero poner en discusión para que todos, de cualquier ideología política, nos pongamos a pensar en cómo damos solución al conjunto de los argentinos. Tal cual, Juan Martín, vos estás representando un gran sector de la comunidad empresaria, que son las CAME, que no es poca cosa, ¿no? Que la están padeciendo. Totalmente. De hecho, voy a recapitular sobre lo que fuimos hablando para emitir mi opinión. Empiezo con lo primero que hablamos de la ley, de tu placa, de la ley bases. Yo creo que si pensamos en la reestructuración del país, el Pacto de Mayo, el Pacto de Julio, no dice cosas muy distintas a lo que nuestra Constitución ya tiene establecida. Es decir, cuando pensamos en el debate, como decía él, es darle el no por el no, solo porque es de otro color político, porque es de otra postura. Creo que, bueno, como joven empresario, soy segunda generación de una empresa familiar. Yo voy a hablar desde lo que veo en la calle, desde lo que veo todos los días. Vos me decís qué pasa con el ajuste, qué pasa con la desregulación, y yo te puedo decir que los precios de algunos productos míos no suben desde marzo, y hay cosas que suben todos los días porque están ancladas al dólar oficial. Pero al margen de eso, todo esto que nosotros decimos es cierto, es real, existe, nos condiciona, todo rige nuestra vida, pero creo que lo que falta justamente es pensar un poco más en hacer trabajo de territorio, digamos, estar más cerca del empresario, sobre todo del empresario pyme. Pero digo, hay un montón de cuestiones que suenan bien o parecen que tienen un sentido, pero hay cuestiones mucho más elementales que estamos ignorando y que tienen que ver con, por ejemplo, adhiero a que quizás no convoca tanta mano de obra esos rubros puntuales en los que vos dijiste, sin empezar a hablar del régimen de atracción de grandes inversiones antes de entrar en ese plano. Pero digo, ahí es donde la Argentina hace agua hace mucho tiempo.
Queremos generar empleo, bueno, capacitemos gente. Del Chaco, en vez de que salga trigo, que salga un fideo hecho, digamos, ¿no? O sea, eso creo que es nuestro gran problema. Pensar en eso. Cuando vengan esas inversiones, que Dios quiera vengan cuanto antes, bueno, pensemos, a ver, mencionaba el tema de Martínez de Oscar, teníamos la extranjerización de la banca. No pensemos en eso. Hay industrias que ya están funcionando, que ya están bien. Entonces, no pensemos tanto en la metalmecánica, no pensemos tanto en el agro, pensemos en esas cosas que quizás sí le están faltando. ¿Por qué no se explota ese rubro? ¿Por qué no hay mano de obra? Porque no hay gente capacitada, porque se ha descuidado durante mucho tiempo darle la prioridad que necesitamos, y entonces después terminamos siendo nosotros los mismos que... voy a usar la palabra discriminar entre comillas porque quedan afuera un montón de personas, pero no porque nosotros no queramos, sino porque no hay mano de obra calificada. Y yo estoy hablando de una industria que es manufacturera de segundo, de tercer nivel si se quiere, en un país que históricamente fue primario. No recuerdo quién de ustedes hablaba, creo que fue el de la gran época argentina en los años 40, sí, era cuando la tecnología en el mundo todavía no estaba desarrollada. ¿Qué pasó del otro lado del océano que acá no ocurrió? Que hizo que después nosotros estemos tan atrasados. Creo que el debate tiene que empezar por ahí, cuando nos preguntamos qué hicimos, como decíamos fuera del aire, qué pasó con esa obra, qué pasó con esa plata. Me parece que estamos mirando todavía muy por arriba, estamos anclados a la macro está bien, hay que ordenarla, pero no es la que nos va a solucionar. De hecho, Came misma en su estadística ahora del comercio minorista de junio, ¿qué hicieron las empresas en los primeros 3 niveles para ajustar? Redujeron costos operativos, aumentaron y otros bajaron la carga horaria dependiendo de la actividad, y otros diversificaron sus productos. El crédito está en el 5º puesto, con un menos del 10% de empresarios que se dedicaron a buscar crédito para solventarse, para adquirir liquidez. El crédito ya no es una opción, estamos tan acostumbrados a autofinanciarnos, y por eso creo que el gran valor del empresario argentino es la resiliencia y la perseverancia que tiene, que el tema del crédito queda descuidado. O sea, preferimos que justamente se incentive a la demanda, y ese es el otro gran problema que yo le cuestiono a los gobiernos de gestiones anteriores: incentivar la demanda y no incentivar la oferta, fogonear la demanda, no fogonear la oferta, que es lo que necesitamos Ahí está inversión. el problema, disculpa. Necesitamos de eso. Ese es uno de los problemas que actualmente no se está viendo. Digamos, vos como que estás en el rubro lo ves día a día. ¿Cómo vas a incentivar la demanda si cada vez tenés más costos? Ese es el problema. Sí, Si vos tenés una carga que va a ir entre el 5 y el 8% programada para agosto de las prepagas de incremento de precios, y una serie de costos que se están por incrementar, pareciera que el proceso inflacionario se paró, pero no se paró. Entonces, el tema es cómo vos incrementás la demanda si la gente tiene muy restringido el consumo. Por eso visualizar la cuestión doméstica de la micro y tomar cartas en el asunto, y no seguir divagando o haciendo espectáculos o ser un medium en el escenario internacional, y no ocuparse de las cosas particulares de la micro para ver de qué manera le dan un impulso a la demanda, porque sin impulso a la demanda no aumenta el consumo. Si no aumenta el consumo, es imposible que el aparato productivo se reactive. O sea, si la gente tiene cada vez menos poder de compra, los que quedan con poder de compra, si los seguís castigando con incremento de costos, no van a poder dinamizar la demanda. Ese es uno de los problemas que para mí todavía no se está pudiendo resolver. El principal, permiso, con esto ya cierro, el principal problema que hoy el empresario pyme te está acusando es el de bajas ventas y altos costos logísticos o de mantenimiento en general de una empresa. En mi rubro particularmente, mi empresa se dedica a la fabricación de aberturas de aluminio y todo lo referido a afín a vidrio, y todos productos afines al aluminio y al vidrio. Nosotros desde el mes de abril hemos tenido un leve repunte, y eso ha vuelto de la mano del crédito, pero no el crédito, no ponerle plata en el bolsillo a la gente. Eso ya se agotó, eso definitivamente se agotó, en mi opinión. Pero sí que un proveedor te dé una facilidad, porque el fabricante del perfil de aluminio te da una facilidad y de repente te recibe un cheque a 90 días. Eso hace
que el mismo consumidor se pueda financiar por las vías habituales, sin tener que seguir emitiendo, sin tener que seguir, repito, poniendo plata en el bolsillo de la gente, incentivar la oferta, que nosotros empresarios tengamos ganas de invertir, tengamos ganas de contratar y no ir por el modelo de que la gente sea la que vaya y busque el consumo, porque va a terminar generando que todo vuele por los aires como ya pasó. Adelante. Sí. No, él hablaba de que se terminó el modelo de ponerle plata a la gente en el bolsillo, y ese modelo tiene que volver, pero no de ponerle plata en el bolsillo, sino de bajarle los impuestos para que la gente pueda tener mayor capacidad de ahorro o mayor capacidad de consumo si le bajamos el impuesto. El 50% promedio de los alimentos el 50% son impuestos en la Argentina. En el caso de la yerba mate, un gran consumo que hoy estábamos compartiendo acá, creo que el 47% es el costo, el tema impositivo. En provincias como Corrientes, me voy al tema, en provincias como Corrientes y las provincias del NEA, donde pagamos el doble de la energía eléctrica que en Buenos Aires, que en Puerto Madero. Pagamos el doble. ¿Qué empresa va a venir a invertir a esta zona si nosotros no tenemos esa cuestión que nos tiene que resolver el federalismo, que está en nuestra Constitución? No tenemos gas natural. 10 veces es el costo del gas en esta zona con respecto a la zona de la Pampa Húmeda, para hacer un ejemplo. Entonces, la cuestión competitiva, vos decías que en el año 40 no había explotado la tecnología, pero sí explotó la tecnología en el agro, y en el agro somos uno de los más avanzados en el mundo, porque el Estado no se metió. Dejó que cada uno, a través de la iniciativa particular y privada, se vaya formando. Entonces, en el campo sí tenés gente preparada, porque las preparan en los mismos lugares de trabajo, y se prepara en las escuelas técnicas, que son algo que hay que intentar ampliar en todo el territorio, porque ahí está la mano de obra que se necesita. Donde somos realmente exitosos tenemos que dejarle trabajar, no tener estos niveles impositivos como tenemos hasta ahora, que lo único que hacen es... ¿Perdón? Claro, ahora para acotar también eso, en algo que estoy de acuerdo con Carlos también, el gobierno no puede actuar por actuar teniendo un plan económico más o menos, no lo digo similar al sentido de Macri, esperando que llegaran los grandes inversores, como decía Macri en su momento, con promesa de campaña y demás. Pero también hay una realidad. La corrupción en el país sí afecta mucho al plan económico, guste o no guste, por una razón muy simple y muy sencilla. Si el gobierno, a través de la corrupción en los diferentes estratos que puede tener el país, provincial, municipal, nacional, tiene que salir a cubrir esa deuda interna por medio de la emisión o el aumento de cargas impositivas a los diferentes rubros y escalas de producción y demás para el consumo de la sociedad, esa corrupción, por más plan económico que pueda tener el ministro, quien sea, va a caer. Va a caer. Esa es una realidad, nos guste o no nos guste. Porque es así. Sí, si el gobierno tiene que salir a financiar un despilfarro de, si te hago un sobreprecio de 10 millones de dólares a un producto que no cuesta 10 millones de dólares, cuesta 1,5 millones, ¿cómo financio esos 8 millones y medio? Emitiendo. Al emitir, ¿qué hice? Bajé el valor de la moneda, tuve que salir a meter más impuestos para aumentar la recaudación impositiva, y con eso desequilibro la economía interna del país. Te desequilibro la micro, la macro, la del medio, todo. Y esa es una verdad. Bueno, buenas tardes. Volviendo un poco a lo que hablaba él, un poco más para atrás. Yo creo que la corrupción, años tras años, destruyó lo que es un país. Pero no creo que estuvo mal políticas públicas como darle jubilar a las personas que no tuvieron aportes, porque no quiero generalizar nada más. Pero eso no está mal que se haga. El problema está... Hay una cuestión que yo te voy a explicar muy simple y muy sencilla. Si vos aumentás el pasivo de jubilados, ¿sí? Tenías para pagarles a 3.000 jubilados. Ajá. Y se te acaban de subir 9.000, no hay problema. El problema es, tenés para pagarle esos 9.000 extra, tenés trabajadores activos que no son activos del Estado, contratados del Estado, monotributistas contratados por el Estado. Trabajadores activos del sector privado que se generan sus sueldos a través del consumo de productos y servicios, para que con la recaudación impositiva de a esas personas para su jubilación a futura, actualmente puedas usar para pagar esos jubilados nuevos que acabaste de meter, porque si no tenés, lo único que hiciste fue
blanquear 9.000 personas que estaban lamentablemente en negro por malas administraciones probablemente suyas y del Estado, pero al mismo tiempo lo que acabaste de hacer es a los 3.000 que ya estaban, arruinarlos. Y si no estuviste arreglando durante 20 años, 25, 30 años esa cuestión, los jubilados, los 12.000 jubilados que tenés, están muertos cagados de hambre esperando su resolución de la sentencia en ANSES, y los que están por venir se van a seguir cagando de hambre. Bien, tenemos que ir a un corte y volvemos en un minutito. Bien. Ahora dice que él Bien, ya estamos en el segundo bloque. Yo quiero presentarle a todos ustedes una batería de testimonios que hicimos en la calle. Y yo siempre destaco que estas baterías que nosotros hacemos y lo que dice la gente es altamente veraz y positivo, porque no son anónimas. La gente que se expone ante una cámara dice su verdad, dice lo que siente. Escúchenlo con atención. ¿Te alcanza la guita hasta fin de mes? Sí, con mi pareja sí. ¿Qué crees que hay que hacer para mejorar la situación y que vos solo te pudieras mantener, no con tu pareja? Y habría que bajar un poco los precios, bueno, depende no tanto del dólar, sino hay que ver en qué se gasta también. Si esto sigue así, ¿qué crees que puede pasar? Y va a pasar que mucha gente va a salir a protestar ya que no le alcanza para fin de mes. ¿Cómo haces para llegar hasta fin de mes? Y me arreglo lo que me pasa a mis papás sería. ¿Sí? ¿Trabajás? No, todavía no, pero entre poco, si Dios quiere, sí. ¿Y quién te está bancando ahora? ¿Tus viejos? Solo mi mamá. Esa es la única que me banca por el momento. ¿Y cómo hacen? Laburar. Ella tiene un laburo fijo, ella es docente. Yo soy del interior, no soy de acá. Pero bueno, nos amañamos de alguna manera para llegar a fin de mes para recibir, que me falta poco. ¿Llega a fin de mes con el salario, con la plata? No. ¿Qué hace? Y compro cosas de menos, más económico. Almorzamos nomás, por ejemplo, a veces nos cenamos con un café con leche, un cocido con leche. Que antes todos los días cenábamos, ahora ya no más. ¿Qué creen que hay que hacer para mejorar la situación de todos hoy, ustedes como estudiantes? Y no sé, la verdad, trabajar más, dejar de vivir de los planes y dejar de hacer piquete, la verdad. ¿Llegan a fin de mes? No. Imposible. Mi mamá que es jubilada menos. Y nosotros endeudados en la tarjeta. ¿Y qué crees cuál es la solución? ¿Qué es lo que hay que hacer a corto plazo para que eso no suceda? Y yo creo que, no sé, tienen que cobrar menos impuestos a los comercios, que trabajen más, que cobren menos también los comercios. Lo que pasa es que matan a los comercios y ellos aumentan la mercadería y es toda una cadena, así que... Soy estudiante. Hasta estudiante. ¿Cómo haces para llegar a fin de mes, para cubrirte los estudios y todo lo demás? Me acomodo como puedo con lo que me dan mis papás. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué sugieren? ¿Qué es lo que hay que hacer? Para llegar a fin de mes y le buscamos la vuelta a nosotros. En mi casa le buscamos la vuelta y llegamos como podemos, nos acomodamos con los gastos. ¿Llegás a fin de mes? Más o menos. ¿Eh? Más o menos. ¿Y qué crees que tenés que hacer para llegar mejor? Y no sé, mirá, ya tengo segundo laburo ya. Ahí tenemos una casa de préstamo, mirá, para poder llegar a fin de mes. ¿Y eso es la solución? No, no es solución. ¿Y cuál es la solución? Y la solución es que a ver si el gobierno empieza a trabajar. ¿Llega a fin de mes o no? Sí, ¿Sí? gracias a Dios, sí. ¿Llega a fin de mes? No. ¿No? No llega a fin de mes. Y tiene que recurrir a estos lugares de préstamo, Sí, ¿no? sí, señor. Sí, así es. ¿Llega a fin de mes? No, la verdad que no. No se llega. No se llega, ¿no? No se llega por nada. ¿Qué cree que hay que hacer o qué va a pasar? Y la verdad que no sé de pasar, no sé, pero hay que trabajar más nomás. ¿Mucho más? Mucho más hay que trabajar porque no llegamos al mes. La verdad que no se llega al mes. Bien, señores, esto fue al azar, ¿eh? Fuimos
en un día muy frío, estos días fríos que están haciendo, fuimos al mediodía o a la tarde, le preguntamos a la gente que se prestaba a hacer los testimonios, esto no está armado, esta es la realidad que estamos viviendo independientemente de las posibilidades y todo lo que se habla acá. A mí me gustaría, vos sos la única mujer que está en el grupo, ¿no es cierto?, que opines, no sé si estás en pareja, si vivís con tus padres, si sos una trabajadora, sos una profesional, ¿cómo haces para llegar hasta fin de mes y qué es lo que proponen? Sí, bueno, en mi caso, por ejemplo, bueno, yo soy abogada, actualmente, momentáneamente estoy trabajando en el Estado como contratada nada más, pero sí, sigo siendo monotributista y yo, bueno, quería por ahí como engancharme en bloques anteriores, más que nada con el tema de la credibilidad, digamos, o sea, cómo generar confianza, cómo el gobierno, porque, bueno, acá Oscar debe tener trabajadores a cargo, debe pagar ingresos brutos seguramente, fondo para la salud pública y demás impuestos. O sea, ¿cómo cambian las reglas del juego? O sea, ahora Milei, con el gobierno de Milei, pero de acá el año que viene hay elecciones, después de acá a 3 años y medio otra vez. ¿Cómo, acá Carlitos de los Santos también va a decir, cómo si cambian constantemente los colores políticos, ¿cómo vamos a generar confianza, credibilidad, digamos, en el sector productivo, que es el que mueve la economía de un país? Mirá, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Inclusive hacemos muchas críticas, cosas que todos coincidimos. Si hay problema de corrupción, corríjalo, mándelo preso a quien corresponda y listo, sea gremialista, sea político, sea quien sea. Pero fíjate vos que no escucho, y no lo he escuchado ni siquiera en economistas de distintos partidos políticos, que hablen, a ver, ¿qué defectos tenemos para corregirlo fuera de la corrupción, desde el punto de vista económico? Nosotros tenemos un 50% de evasión de IVA. Tenemos un 50% de mano de obra, o sea que las leyes laborales no se pagan en un 50%. Esos dos rubros nada más, y yo lo tengo puesto en un libro, significa el 20% del Producto Bruto. No solamente se podría haber corregido el déficit del 7% que teníamos, sino que había un sobrante para bajar impuestos. Pero lo vamos a bajar en función de los jubilados, que esto es lo que yo decía anteriormente. ¿Por qué no buscamos los problemas? Fíjense el sistema financiero. El 70% hoy está prestado al Estado. Pero cuando no estaba prestado al Estado, inclusive dentro del porcentaje que presta la banca, los bancos en el país, solamente al 10% se lo prestan a la economía real, justamente que es para crecer. El 80% va al consumo, a créditos de consumo. En el mundo no existe eso. Por el contrario, en el mundo el sistema financiero, primero, financia casi el 100% del Producto Bruto. Dentro de eso el 80% va a la economía real, a la parte productiva. Y el 10% como máximo, el país que más tiene, lo tiene para el consumo, nosotros tenemos el 80%. Si esos son los defectos, y vemos que otros países han crecido, ¿por qué no corregimos eso? ¿Por qué yo empecinarme con yo digo el jubilado, por dar un ejemplo, que es lo más notorio y es el ajuste más grande que se ha hecho? ¿Por qué en vez de pensar en eso, que inclusive son gran cantidad de argentinos, no pensamos en la evasión impositiva y buscamos soluciones para la evasión impositiva? Yo planteé el peso argentino digital, justamente, y tengo un libro escrito de eso, justamente porque al quedar todo grabado, nadie puede evadir. Ni inclusive las leyes laborales, ni el empleo, porque a fin de mes vos te das cuenta que el pago se le hizo 2 veces seguidas a un empleado, y nos dejamos de hacer mentiras. La construcción nomás, yo le pregunto cuántos empleados, a pesar de que todo el mundo pide obras de la construcción, fíjense en cualquier empresario cuántos empleados registrados tenía. Son todos monotributistas, toda una trampa, digamos, y que a su vez monotributista le paga a los otros, entonces el empleador no paga las leyes laborales. Dejémonos de embromar, busquemos soluciones objetivas.
Si la evasión queda toda grabada y se puede eliminar, hagámoslo. Ahora me saltaron que, bueno, pero negocios que tienen que cerrar porque no tienen rentabilidad. ¿Qué tiene que ver eso con la evasión impositiva? Por ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto, fíjense una cosa, el IVA es un impuesto ¿a quién? Es un impuesto al consumo, no es un impuesto al empresario. El empresario paga de lo que pagó de IVA, más lo que cobró de IVA, esa diferencia la deposita en un agente de retención. Lo paga el pueblo con su consumo. Y fíjense que yo no conozco ningún empresario que diga, mira, pagame en negro y te descuento el 21%. ¿Y por qué tenemos que perdonar eso? Por eso digo, busquemos soluciones objetivas y dejémonos de teorías raras y dejémonos de pensar que si este gobierno o no este gobierno, si el otro fue mejor. La pobreza fue aumentando, la desocupación fue aumentando con todos los gobiernos. Dejémonos de echar culpa, pero pensemos en soluciones objetivas que realmente lleven al crecimiento y al desarrollo económico de nuestro país y dejarnos de joder con la timba financiera. ¿Sabe cuándo se va a terminar la evasión impositiva? Cuando bajen los impuestos. Cuando yo compro un paquete de yerba, compro otro paquete para el Estado. Eso no se da cuenta el amigo acá. Yo no puede ser que tenga que comprar... No me diga eso. Que bajando impuestos no bajando impuestos. Cuando estaba bajo el impuesto había evasión también. Pero sí, pero la gente hoy decía acá el amigo que tenía que contrabandear productos para poder producir. Y eso es porque lo tenés al Estado pisándote la cabeza. 170 impuestos pagamos en la Argentina para mantener este Estado ineficiente. Te doy un solo ejemplo para que tengas una idea. Una botella de gaseosa cola. ¿Sabe cuánto impuesto tiene? 72% de impuesto. Exacto. Y si entro a Misiones, para entrar a Misiones pago 7% y de ahí entra a Posada otro 7%. Y otra cosa... Señor, yo no le planteé, por ejemplo, no le planteé si va de ganancia o no. Yo le estoy planteando la evasión, que el empresario cobra robándole al consumidor. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a esa situación? Pero busquemos soluciones. Yo lo que te estoy planteando es soluciones objetivas. Yo le estoy dando una solución. Resulta que los chorros son los políticos y los que no le estoy culpando a nadie. No di nombres culpando a alguien. Yo le estoy dando una solución. Tenemos que bajar impuestos. Pero y nadie lo niega. Pero ¿sabe usted abre un negocio. Le estoy diciendo que con esos dos impuestos... Usted abre un negocio, un kiosco, y las dos primeras personas que entran no son clientes. Señor, son le estoy diciendo que con esos dos rubros... a plantearte qué tenés... ¿Qué requisito cumpliste y si pagaste todas las tasas y los servicios y todo antes de que entre el primer cliente? Pero señor, eso no es apoyar al productor. Le estoy diciendo que con esos dos cosas nada más, de los rubros que yo le menciono, que se hubieran corregido, no solamente no tendríamos déficit fiscal, independientemente que haya que ajustar cosas innecesarias, de gasto innecesario, pero aparte podríamos haber tenido un 12% para bajar impuestos, le estoy planteando. Si yo también coincido con eso. Usted de los dos puntos que dijo... No justifiquemos... De los 2 puntos, uno es laboral, ¿no es cierto? Laboral. Recién la señorita reconoció que ella es monotributista y trabaja para el Estado. La mayor parte de los empleados que trabajan para el Estado, municipales, provinciales, no están ni siquiera contratados por el Estado. O son becados, o tienen contrato. Entonces, el problema no es del empresariado en general. Las leyes que nosotros tenemos para contratar empleados están mal. Hay que reconocer que hay que corregirlas. Pero que se paguen los impuestos. Pero no queremos corregir y después de 7 meses recién la aprueban una ley y lo que se puede... El muchacho acá estaba hablando hoy del tema jubilatorio, de la cuestión del aumento. Tenemos un aportante y un jubilado y tenemos que llegar a 4 aportantes por cada jubilado y ni siquiera le permiten reformar el régimen laboral, la ley laboral para poder contratar de manera más práctica para justamente... tenemos 6 millones de personas en la informalidad y los sindicatos en vez de apoyar para que puedan entrar 6 millones de empleados más al trabajo formal, le ponen trabas a la rueda para que no se pueda avanzar y después de 7 meses recién la aprueban una ley y estamos pidiendo resultados cuando no está siendo acompañado por los que dicen tener este tipo de soluciones. Muchos son los responsables de los problemas que vive la Argentina y son los responsables de no aportar a las soluciones. Bueno, quería recuperar algo de lo que decía el empresario de la PYME, porque tiene que ver con esto.
Yo creo que la salida en la Argentina es con el capitalismo. Nosotros necesitamos de una burguesía nacional potente, una burguesía nacional muy fuerte, y la salida viene de mano del capitalismo. Perón decía que por lo menos cada argentino tiene que producir lo que consume. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero también Perón decía que el capital tiene que explotar a la máquina y a la tierra, nunca al trabajador. Así que lo que creo es nuevamente volver a la búsqueda, decir que tenemos que buscar el equilibrio y la racionalidad nuevamente. Los fundamentalismos nunca llevan a ningún lado. Creo que el fundamentalismo que atravesamos estos últimos años llevó justamente a que gane un emergente como Milei. Caer en los dogmas y en que el Estado tenga que hacerse cargo de todo, llevó a que justamente hoy tengamos un gobierno de estas características. Dicho esto, y recuperando lo que se decía de los jubilados que se les paga y que no aportaron, hay que decir que los que no aportaron en todo caso fueron los patrones de esas personas. Si el Estado tiene la actitud de responsabilizarse de alguna manera, me parece que es bueno, porque hubo un privado que en algún momento dijo que no quería aportar por ese empleado y no lo podemos desechar. Entonces lo que está faltando hoy es el costado humano. El mayor empleador en negro es el Estado. Sí, totalmente, pero es que yo no caigo en los fundamentalismos. Yo no es que esté diciendo por eso que lo que usted dijo no es así. Seguramente hay muchas cosas que corregir. Ahora, ¿por qué se cayó en la informalidad? Por la presión impositiva. Pero hoy subieron los impuestos, subió el combustible, subió el impuesto país. Un empleado te sale 50% más caro si lo tenés blanqueado. Totalmente, pero ahora justamente se predica una cosa, pero lo que se hace es totalmente lo contrario, porque además subieron todos los impuestos. Bueno, pero también acá puedo decir, lo que se predica es una cosa y lo que se hace es otra. El Estado existe por medio de la división de poderes, y hay una cosa como lo está diciendo Carlos, ¿por qué nunca se lo ha hecho en ninguno de todos los gobiernos anteriores? Porque echa la ley, echa la trampa, y ella lo puede salir a firmar como abogada. Echa la ley, echa la trampa. ¿Quiénes nos hacen las leyes? Los legislativos, que tenemos las mismas figuritas durante más de 30, 40 años desde la vuelta de la democracia. A ellos 5, esos jubilados les tiñeron las canas, y con todo el respeto lo digo, porque ustedes los vivieron, a todos los diputados y senadores que tenemos hoy por hoy, ustedes los han visto pasarse de carguito en carguito, diputado, secretario, director, senador, durante toda su vida política. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como sociedad, como jóvenes ahora que estamos viviendo todo este cambio político, lo que tenemos que salir a exigirle a nuestros líderes políticos, porque en realidad nosotros somos los líderes, ellos solamente son la cara de lo que nosotros venimos a pedirle al gobierno, es que se pongan a trabajar como acorde. No puede ser que no tengamos una reforma laboral, no puede ser, como dice Carlos, cuestiones que se tendrían que haber tratado desde hace décadas. Él lo está planteando. ¿Y vos lo escuchaste alguna vez a alguno de nuestros diputados o senadores salir a decirlo? No, exacto, por eso. ¿Por qué? Porque no nos escuchan. Ellos les interesa estar ellos arriba. Les interesa estar rápido. Se votan diputados y senadores el aumento de sueldo o el aumento de sueldo a los trabajadores porque tienen una ley de enganche para que se aumenten ellos indirectamente. Rápidamente el Ejecutivo también se aumenta el salario a sus propios miembros. Todos se aumentan el salario rápido. Pero cuando los ves sentarse, en el caso de los diputados y senadores, agarrar y traer, veamos esta ley, hace 20 años que está, veamos cómo está el trabajo nacional y el trabajo internacional, ¿qué hay que modificar? ¿Por qué estamos teniendo tantos evasores? ¿Sabes qué? Vamos, para evitar que tengamos tantos evasores, vamos a meterle multa para que así no evadan. Y así siguen evadiendo. Ocurre lo que dice Carlos de que agarran y toman la construcción. Un trabajador monotributista le paga 25 millones a ese y ese después en negro trabaja el resto. Entonces ahí está la cuestión. Sí, algo que yo quería añadir con lo que había dicho Carlos, que yo creo que lo que en realidad él quería decir con el tema de la evasión impositiva era más que nada el grupo empresarial que tiene un buffet de contadores en el que puede, mediante la ley, mediante un sistema puede ser estudiando cómo funciona la ley en cada lugar de la provincia, de la nación o del municipio en el que está afectado. Yo creo que en ese caso se genera una evasión impositiva. Pero yo no creo que las pymes puedan generar algún tipo de evasión impositiva. Todos pueden, no. Pero una pyme no tiene... Claro, grandes empresarios. Pero una pyme no tiene el buffet de contadores que tiene una empresa, una gran empresa. Vamos a hablar de grandes empresas. Un grupo como el Grupo Clarín, digamos, que tiene un conglomerado grande. ¿Sabés cómo están evadiendo acá en la peatonal? Yo te digo cómo. ¿Sabés cómo no evaden?
Cuando ves la promoción te dice 10% de descuento, 20% de descuento en efectivo. Ahí están evadiendo impuestos. Claro, sí, pero ¿qué tanto le genera al Estado, qué tanto le genera le perjudica un 10% de descuento? Es claro, es verdad que demasiado. Que sí le perjudica. Porque vos lo estás mirando en un negocio chico, pero ponételo a pensar a nivel nacional, ponete a pensarlo a un nivel como Buenos Aires, Córdoba, claro, Rosario. pero estamos hablando acá de la provincia, digamos. Pero es un error ese pensamiento, porque no podemos poner en la misma bolsa a la pequeña metalúrgica de él con Galperín. Exactamente. Necesitamos, sí o sí, con obligación. Obviamente que no, pero el tema está en ese. Nosotros como juventud tenemos que salir a pedir que se empiecen a cumplir las cosas y que empiecen a hacerla bien. Por supuesto, el Estado tiene que... Hace más de 20 años. Es verdad. Estamos pagando a un diputado que trabajó una vez al mes durante 4 años como diputado y después le salimos a pagar una millonada de jubilación y el tipo nunca más trabaja el resto de su vida. Las jubilaciones no representan tanto los subsidios a las grandes empresas, es lo que representa realmente un jubilados gasto. cagándose de hambre, gente con pensiones cagándose de hambre. Lo tenemos ahí en la televisión, lo vimos justamente Jorge pateando la peatonal en la calle, preguntándole a gente que se cae de hambre, que está con los financiamientos de los prestamistas. Lo dijo Carlos, 80% de los créditos en el país es para consumo, no para la producción. ¿Y quiénes se encargan de regular eso? Algo que es peor, los vuelven a votar. Exacto. Algo que quiero añadir con el tema del... La otra vuelta en un programa anterior que estaban diciendo, no, y bueno, y si hay corrupción. Bueno, pero si vos sabés quién es tu funcionario político... Ese es el típico discurso antipolítica que nos trajo Milei, y bajándole el sueldo a un diputado no vamos a transformar a Argentina. No, hermano, no estás entendiendo. Creer que bajarle el sueldo a un diputado va a transformar la Argentina es un error terrible. No estás entendiendo el concepto simple. Si vos sabés de tu partido político, porque acá nadie me va a negar, el que está en su partido político hace años sabe quién de su partido político está cagando a su partido por debajo, está siendo corrupto, sabe qué está haciendo de manera corrupta. Sí, ¿Y sabés dónde está fallando? Estamos fallando en agarrar y dejar a esa persona repitiéndose en el poder una y otra y otra y otra vez. Esa es la frase que se repite todo el tiempo en los medios nacionales, digamos. Terriblemente simplista y es antipolítica y es lo que nos Mis trajo a pensamientos, ¿vos te parece simple? ¿Te parece simplista? La cuestión es que no vamos a transformar la Argentina bajándole el sueldo a un senador o a un diputado. La verdad muy simple. La verdad es simple. Cuando un político te empieza a adornar las cosas, te está mintiendo. Acá hay una cuestión simple. Vos me podés decir, eso es muy antipolítico. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es muy simple. La política del país se ha perfeccionado al punto de que te puede venir un versero y te va a convencer a comprar la vaca enferma. Porque se trabajó y se perfeccionó durante todos los años trabajando en el Estado en eso, en versear y decirte necesitas esto y todo lo demás. Yo me quiero referir a lo que dijo la señorita, de cómo hacíamos para, cuando con cambios de gobierno, poder llevar adelante las reformas o mantener ciertas políticas de Estado. En el año 1853, en el mes de abril, los actores políticos eran los mismos. El 1 de mayo se sancionó la Constitución y el 2 de mayo los actores políticos eran los mismos. No cambiaron las personas. Lo que sí se estableció fueron reglas de juego claras que permitieron que, cumpliéndose esas reglas de juego, Argentina despegara y se transformara en uno de los mejores países del mundo al cabo de 40 años. Entonces está el tema en cumplir las leyes, en cumplir lo que ya está escrito, no querer reformar todo, sino que primero empecemos a cumplir lo que está establecido, en este caso nuestra Constitución, que cuando la cumplimos nos transformó y nos benefició a todos los argentinos y nos transformó en uno de los mejores países del mundo, esperanza de América. Entonces el tema está en eso, en los actores quizás nos cambiemos, digamos, sigamos siendo los mismos. El tema es que podamos empezar a cumplir las normas y sancionar a los corruptos para que se puedan llevar adelante. Oscar, ¿no querías agregar algo recién? Porque el programa se nos termina. Sí. No, simplemente apoyar lo que dice acá el amigo, es si no cambiamos nosotros nuestra conducta, nuestra forma de ser y seguimos soñando con los muertos, no tenemos futuro. Pensemos en la juventud, pensemos en el futuro, pensemos que hay gente que puede proyectarse más allá. Tenemos el ejemplo, él dice, circunstancial lo de Milei. Escuchémoslo, vémoslo. Si no nos gusta, cambiémoslo, pero por alguien, y no volvamos atrás. Lo que no tenemos que hacer ustedes, yo ya estoy al final del camino, ustedes son jóvenes, no miren nunca más para atrás. Los que fueron, fueron y así nos dejaron. Piensen en alguien positivo. Así es, como dice Oscar,
que fue muy reflexivo en lo que dijo, de que no tenemos que mirar atrás. Bueno, esto es absolutamente cierto, ¿no? Porque si comenzamos a mirar atrás, esto va a generar más discordia en el presente y en el futuro. Lo que yo quiero destacar es que este programa fue muy especial, vinieron muchos chicos donde pueden decir sus verdades y trasladar sus inquietudes y sus vicisitudes junto con nosotros que ya peinamos canas y que hablamos en función de nuestras propias experiencias. Le tenemos que dar espacios a lo que están haciendo ellos. Y lo que me sorprendió en este programa es que independientemente de los signos partidarios y de la firmeza con que cada uno iba expresando, es la armonía que iba en todo esto. Y si esto se da en un programa televisivo, ¿por qué no se puede dar a nivel nacional? ¿Por qué sigue preponderando lo individual sobre lo colectivo? ¿Por qué siguen los dimes y diretes, los improperios y todo lo demás cuando el país está exigiendo otro tipo de cosas? El país está exigiendo esto, diálogo, armonía, ideas entre unos y otros y dejar el pasado atrás. Tenemos que apostar al presente y tenemos que pensar en el futuro. Señores, nos vemos el próximo jueves con más desafíos.